Para los que no saben, el cáncer ha sido una de mis áreas de más especialización. Hostia, pues no lo sabía ni yo. Cuando yo empecé a practicar medicina en México, un gran amigo mío fue el que llevó el veneno de alacrán cubano a México. Alacrán, para los españoles, que lo llamamos escorpión. Escorpión. Ese escorpión, el escorpión azul de Cuba, un investigador en Cuba descubrió que tenía efectos anticancerígenos muy fuertes. Yo fui parte del equipo que trabajó con eso durante 12 años, puros casos de cáncer. Entonces me dediqué a cáncer durante muchos años. Y yo lo hacía desde el punto de vista de la nutrición. Más adelante traté con homeopatía, con herbolaria, fitoterapia, diferentes técnicas naturales, muchos tipos, y veneno de alacrán. Y no estaba satisfecho, ahí no se curaban. Entonces, así como te digo que todas las gastritis que he conocido en mi vida se han curado, y todas las diabetes, entonces yo no conozco una diabetes que no se haya curado cambiando la nutrición. Entonces yo no tengo que echarle la culpa a lo sistémico familiar o a los genes o al estrés de la diabetes, porque he visto miles de casos que se curan cambiando la nutrición que ya está. Cáncer no. No se curaban y no se curaban y no se curaban como yo quisiera que se curaban. A veces sí, a veces no, pero no la contundencia. Hostia. Y ese camino... Y perdón, pero ¿aplicabas nutrición unani también en casos Sí. de cáncer? ¿Y no veías la no es resolución? la causa, no es la causa. No es la causa. Cáncer no es la causa. De ahí que Hammer decía... Soy científico y yo nunca voy a defender mi bandera por encima de la verdad. No me interesa. O sea, cuando la típica pelea de mesa de la carne roja te va a causar cáncer y el carnívoro, no, que la carne cura el cáncer. Hay que dar un golpe y decir que no es eso. Nada que ver. Nada que ver, nada que ver. La gastritis sí, el hinchazón, los gases sí, la Eso diarrea sí. sí, la caca de vaca también, pero el cáncer no. No, Hostia. no se gesta ahí. ¿Y qué has descubierto respecto al cáncer? Me interesa muchísimo porque en Y entonces, mi familia mi ha camino, habido cáncer. El genio que nos dio la respuesta, Hammer. Hammer, sí, sí. Hammer nos dio la respuesta. Para mí, a mí me cambió totalmente mi A mí visión. me impactó muchísimo. Entonces, su Hammer, trabajo, porque sí. le dio cáncer a él de testículo Por con su la hijo, muerte de su sí, hijo. por su hijo. Vale. Pero Entonces me puse... ha sido perseguido hasta niveles de... que tuvo que irse a vivir a España un tiempo. Ya murió, ¿no? Sí, murió Sí. hace años. Y Sí. luego se fue, no sé, Y sí, estuvo en Latinoamérica. la cárcel y luego... Sí. Porque cómo se atrevía a ayudar que se curara la gente. Imagínate. Entonces la nueva medicina germánica para mí fue un parteaguas. Y si fuéramos científicos, médicos, haciendo nuestro trabajo, valía la pena investigar, porque lo que hizo Hammer en términos oncológicos fue brutal, porque él, lo voy a poner bien sencillo, porque sí me interesa compartírselos. Él descubrió un tumor en un órgano, en el páncreas, en el pulmón, en la mama, en el útero, lo que sea. Y acuérdense que hay 4 fases en el cáncer. Primero es el tumor in situ, que es el tumor en el sitio y no se mueve y no tiene ramificaciones. Después es infiltrante, ese es el estadio 2, que ya tiene le salen como raíces. Y después invade los ganglios, y ese es estadio 3, y después es metástasis a distancia. Entonces, estadio 1 y 2 es 100% curable con cirugía. O sea, nada más quiero ser claro. Si yo llega alguien con un caso de cáncer estadio 1 y 2, yo lo voy a mandar directo a cirugía y se acabó y luego vemos qué. Por tiempos. Paréntesis, perdón. Entonces, sería importante, como siempre dice mi abuelo, que ha tenido 1 o 2 cánceres, que al cogerlo a tiempo se lo han sacado. 1 y 2, la Sí. cirugía es curativa. Entonces, pero él se dio cuenta porque se hace revisiones. Sí. Habría que hacernos revisiones Sí. sobre cáncer. Sí. Estadio 1, estadio 2, curativo. Pero digo que hay que hacer Sí, revisiones porque para no lo que vas a se notar que cache, lo tienes. Claro, para que se cache a tiempo, se tienen que hacer... Ok, eso es ser responsable. Otra vez, yo nunca voy a poner una bandera por encima de la vida del otro. Y ya dije, donde la medicina moderna es maravillosa, y donde no sirve, no sirve. Y eso es lo que hay que entender. Todo es riqueza, todo es riqueza.
Si hay un fármaco, un antibiótico que sirve a alguien que está en una septicemia, ¿por qué le vas a dar herbolario? ¿Por qué le vas a constelar? Necesita un antibiótico. El otro que se rompió la pierna necesita medicina moderna y una cirugía moderna, con herramientas y tecnología moderna. Pero el otro, que tiene una enfermedad crónica degenerativa porque come mal, pues no necesita eso ni fármacos. Vamos a curarlo y dejar de decirle que es el resto de la vida, ¿ok? Entonces, dicho eso, los pacientes en estadio 3 y 4 es totalmente otra historia y ya es quimio, radio, cirugía y a veces depende del tipo de cáncer, hay otros tratamientos como algunas cosas hormonales, pero es difícil, depende del cáncer y muchos factores. Lo que ocurrió fue, conocí los trabajos de Hammer, inmediatamente me puse a relacionarlos con mis propios pacientes y al pie de la letra concordaban. Cáncer de mama derecha, pareja; cáncer de mama izquierda, hijos; páncreas, temas de herencias y temas de como enojo, pero lo que iba a dejar de legado; hígado, casos de temor de morir de hambre, aunque fuera hambre de atención o hambre física también, así, ¿no? Pulmones tenía que ver con, o sea, como lo decía Hammer. Pero no tanto en emociones, sino en sentimientos. Claro. Porque un error que hacen en algunos libros Sentimientos. es que lo relacionan con las emociones. Claro. Para la Y gente son que no conoce el trabajo de Claro. Hammer, si lo podéis resumir. Bueno, relaciona exactamente eso, pues ciertos cánceres y zonas del cuerpo con orígenes, claro, en este caso sentimentales, que llaman emocionales, que no es así, pues ya hemos visto claramente, y afectan directamente a ciertos puntos del cuerpo, ¿no? Tiene que haber un evento. Claro, un evento. El Y un evento. shock. Es el evento, ¿ok? Ahora, a la hora de curar ya no es tan claro. Y faltarían herramientas. Ok, está bien. Nadie puede hacer todo el trabajo y hay que construir y todo bien. Y entonces los dos sistemas que a mí me llamaron más la atención, uno fue constelaciones familiares y el otro fue el sistema de Jodorowsky, todo Jodorowsky, desde psicomagia, metagenealogía, etcétera, ¿no? Ese idioma, esa forma de Jodorowsky de hablarle al inconsciente me recordaba mucho a uno de mis héroes psicólogos, que es Erickson y su terapia ericksoniana, que también tiene esta forma de hablarle al inconsciente increíble. Entonces me puse a estudiar constelaciones familiares y otra vez lo de Hammer fue una guía más constelaciones familiares. Y lo que descubrí con mis pacientes de cáncer es que el evento que decía Hammer resultaba que había sido un evento que tenía significancia o peso más de 2 generaciones. Entonces, la bisabuela le pusieron los cuernos, le fueron infiel, la golpeó el marido y la abandonó. No le dio cáncer. Esa fue la bisabuela. La abuela también encontró una pareja, más o menos lo mismo, hubo maltrato del hombre hacia ella y no sé qué, y le salieron quistes en la mama, nada más, o fibrosis, ¿no? Y luego ya la tercera generación se repite un evento parecido, cáncer. Pero se repite un evento similar. Claro, ¿verdad? porque pega en la pareja. Claro. Entonces lo que pasa es que, lo voy a decir en estos términos, son hipótesis. Al parecer, se necesita mucha energía para... ¿Qué es un cáncer? Nada más para que hablemos en la misma... cuando somos embriones, todas las células es una, o 16, se llama mórula, ¿no? Entonces empieza 2, o sea, 1, luego 2, luego 4, luego 8, luego 16, luego 32, luego 64, así, y es una mora, por eso se llama mórula, porque parece mora. Pero todas las células se parecen, son la misma. Y de repente se empiezan a diferenciar. Eso quiere decir que se hacen diferentes unas de otras. Se van especializando. Unas van a ser capa endotelial, otra mesotelial, otra ectotelial, y luego de la endotelial una dice,
yo voy a ir a la universidad y voy a hacer hígado. Y otra dice, bueno, pero yo voy a hacer páncreas. Y otra dice, no, yo voy a hacer intestino. Y otra, en otra región, dice, yo que voy a hacer neurona, ustedes. ¿No? Así. ¿No? Y entonces se van diferenciando. Eso le llamamos diferenciación celular. ¿Ok? Lo que pasa en un cáncer, técnicamente es una célula muy sana y muy fuerte, pero desobediente, porque perdió la diferenciación, por lo tanto ya no cumple su función. Regresa a lo que llamamos su potencial mesenquimatoso, o sea, regresa a ser casi embrión, o sea, indiferenciada. ¿Ok? Ahora, esto es una célula fuerte, es una célula sana, es una célula que le pertenece al cuerpo, pero desobediente. Y que puede vivir en hipoxia también, ¿verdad? A veces, depende cuál. Porque nos ayudó en nuestra evolución, el cáncer siempre ha estado presente y fue una célula que en falta de oxígeno pudo evolucionar más que otras. Sí, pero ahí depende qué estirpe. Vale. Depende de qué capa viene y, Vale. sí, y pHs y Sí, hay cosas. unos tipos de cáncer más Sí. glucodependientes, Sí. Ahora, ¿no? van a flipar con esta porque sé que les va a interesar. El órgano que casi nunca le da cáncer, ¿cuál es? El músculo. Casi nunca. ¿El corazón? Corazón. Hay un caso cada 100,000 o una cosa así. Cáncer de corazón. Es muy raro y se cura rapidísimo. ¿Por qué el órgano con mayor energía eléctrica es el que menos cáncer le da? ¿Es el ¿Y órgano por qué? con mayor energía eléctrica más que el cerebro? Pues en voltaje sí, porque tiene su más marcapasos. sangre, porque pasa más sangre por ahí. O sea, digamos, no, por la electricidad, es una hipótesis, no sabemos. Vale. Lo que estoy diciendo es por qué como oncólogos no lo investigamos. Ya. A ver, si yo investigo cáncer y es el órgano que no le da, pues algo sabe, igual y le puedo aprender algo y aplicar eso en las otras Es muy células. interesante porque cuando te metes en el tema del corazón, yo que he trabajado con Manuel Ballester, con el tema del corazón helicoidal Sí. y todo eso, es muy interesante Sí. esa parte. Se podría abrir un melón ahí. Por eso, pero ¿por qué no investigamos eso? Claro, no. Eso se ata con la conductividad eléctrica, que en Claro. el sistema Unani lo trabajáis Claro. en el estadio 1, que es el cuerpo vegetal. Lo primero Claro. que dices es, sí, te duele el cuello, tienes acné, lo que tú Claro. quieras, y tienes miedo al fantasma, vale. Pero buen pH, buena microbiota, y espabila, y desde abajo Claro. vamos paso por paso. Sí. Y eso es Pero el interesante. cáncer no tiene causa vegetal. Pero si tu cuerpo vegetal está lastimado, cuando llega la causa ya no tienes con qué defenderte. Vale. Aquí Ya no entraba tienes lo escudo. que tú decías antes, de que no es la causa quizá, pero si te pilla el cáncer fuerte, Te va a dar. Tú Si estando tu fuerte, cuerpo vegetal está fuerte, Ahí está. no te da cáncer o te da muy suave. O Si el puedes cuerpo con él. vegetal está débil, te va a destruir. Entonces sí involucra, mas no es causa. Vale. Vale. Entonces, ¿qué es un cáncer? Es una célula sana que se hace desobediente. Ahora, en los niveles histopatológicos, para saber qué tan tóxico es un cáncer o que lo llaman qué tan agresivo es, significa esto. Entre más atrás se va en su indiferenciación, entre más se parece al embrión, más agresivo es. Entre más se parece a la célula que le dio origen del tejido, menos agresivo. Y eso llamamos, si es un tumor, la célula está diferenciada, no es agresivo. Poco diferenciada es agresivo y indiferenciada es una mentada de madre. Es el más agresivo. El que está indiferenciado. Como un niño desbocado. Sí, digamos, ¿no? pero desobediente. Claro. Ok. Los factores que hacen que una célula se convierta en un tejido, es decir, lo que causa la diferenciación, no se entienden. Porque forman parte de lo que hace que el río sea río y no el agua. Por eso no lo sabemos estudiar. Por eso. Porque cada vez que queremos estudiar qué es lo que hace que una célula se convierta en un órgano, lo rompo y ya no tengo el río. Meto el Quijote en la licuadora y ya no tengo el Quijote. Entonces no hemos podido entenderle porque el paradigma no nos da cómo. Y todos esos estudios que dicen mucha gente de, tal aditivo es cancerígeno y se ha retirado del mercado, Sí. tal parabeno puede ser cancerígeno, y todo el mundo miedo ahí. Sí. Esos hay productos externos que te pueden En uno de proporcionar mis cursos cáncer. que hay en el curso lo que hago justo para enseñar y me divierte mucho mi En el ejemplo. paso a paso, ¿no? ¿Te Sí, refieres? en el paso a paso lo que hago es que
Hay un sitio en internet que se llama PubMed. Sí. Es la base de datos más grande de estudios reales, serios, de medicina. ¿Okay? Todos los artículos que te voy a citar son de PubMed y los pongo ahí en la presentación en mi curso. Entonces, el primero que pongo es, porque esta fue la historia, ¿no? Yo estaba con mi abuela y mi abuela muy linda, yo vivía con mi abuela y mi abuela que estaba muy emocionada que su nieto estudiara medicina porque ella le hubiera gustado estudiar medicina, no estudió. Entonces le gustaba mucho el tema y todo, y muy linda me pagó una suscripción a una revista que se llama Science, Ciencia, es una revista muy famosa, y Nature. Entonces yo leyendo eso y además veía artículos ahí en PubMed, ¿no? Y entonces llego con mi abuela y digo, oye, vi este artículo que dice que el café y la cafeína causa cáncer. Claro, Ella, es que lo hay. Claro, y ella, uy, mijito, pues ella tomaba como 1,5 litros de café al día, yo también dijimos, bueno, uy, pues, hijito. ya se acabó, pues ni modo, ¿no? Unos meses después me encuentro otro trabajo que dice que el CGS analógico de la cafeína cura el cáncer. Y le dije, oye, abuela, no, que siempre no, que no hay problema y que a tragar café es más, entre más mejor, ¿no? Y ella, ay, mijito, qué buena idea. Y no te encuentras uno por ahí que el cigarro tampoco hace daño, ¿no? Busca uno de puro. Exacto. Y entonces pasa un tiempo y me encuentro otro estudio que dice que el café causa cáncer de testículo. Hostia. Le digo, oye, abuela, no, pues que dicen que tú no tienes problema, que solo yo, que no hay problema. Y luego me encontré otro estudio que dice que el café previene el cáncer de testículo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pensamiento sistémico versus pensamiento reduccionista. O sea, hay cientos de compuestos en el café, cientos. ¿Okay? Si yo los separo todos y hago un modelo en ratones, y hago un modelo en conejos, y hago un modelo en células en un frasco de Petri con ciertas características, no tiene nada que ver con que yo me tome café en un cuerpo humano con todo el café. Entonces estoy rompiendo el fenómeno y creando un fenómeno nuevo y estoy reportando el fenómeno nuevo como si fuera el otro. Eso no es ciencia bien hecha. Y por eso hay resultados tan contradictorios. Cuando tienes resultados tan contradictorios, algo pasa. El método no se está llevando correcto. Si yo hago un estudio mañana y digo que el agua hierve a 300 grados centígrados al nivel del mar, probablemente la metodología no está correcta. Y esto es lo que pasa en el paradigma actual. Por eso dije, el cuerpo humano hay que dejar de pensar en nosotros como un individuo, hay que pensar en el ser humano como un ecosistema. ¿Ok? Si tú piensas en tu cuerpo como un ecosistema, el ecosistema es multicausal, multifactorial y complejo. No solo complicado, complejo, de la filosofía de la complejidad del filósofo Edgar Morin. En la teoría de complejidad, en la teoría del caos y en la teoría sistémica nos dan herramientas para analizar un fenómeno ecológico complejo que somos. Lo que yo hago, por ejemplo, en medicina, yo te saco sangre y de la sangre te separo el glóbulo rojo, ya no eres tú. Y el comportamiento del glóbulo rojo en mi laboratorio en condiciones artificiales no es lo mismo que en ti. Y esto es algo que hemos obviado porque nos funcionó hasta cierto punto. Sí, si estoy estudiando penicilina, si estoy estudiando gonorrea, si estoy estudiando cólera, sí, tengo un agente causal, un microorganismo, y ahí la ciencia triunfó. Antibiótico, vacuna, ¿no? Triunfó. Pero ya en enfermedades con la complejidad de cáncer y con esto sistémico que tenemos es muy difícil. Entonces, por eso pasa eso. Entonces, por eso ves estudios tan contradictorios, porque la metodología no está reflejando el fenómeno. O sea, el estudio está bien hecho, el problema es que ya separé el río y estudié la piedra. Piensa en el río. Tú vas a estudiar el río, pero vas a estudiar la piedra. Yo voy a estudiar el agua y él va a estudiar el pez. Y vamos a presentar qué es un río. Yo voy a decir que es agua, tú vas a decir que es piedra y él va a decir que es pez. No vamos a estar de acuerdo. Pues nadie va a entender qué está pasando. Ese es el problema cuando se hace tan pequeñita la visión por paradigma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como médicos? Decir, ok, no está mal esta metodología, pero ahora la tenemos que incluir en una metodología que refleje el fenómeno. O vamos a seguir generando falsos positivos, falsos negativos, y etcétera. Ahora,
Cuando estudié Hammer y los casos y los comparé con... ¿Sabes que la gente está pensando, ¿el café es cancerígeno o no? Por favor. No, no es. No, pero mira, ahí te va. Si fuera cancerígeno, la sociedad... El café se toma, por lo que tengo entendido, creo que hay un escrito hace, pero miles de años, creo que en un lugar en África, creo que se empezó a tomar hace como 10,000 años. ¿Ok? Entonces, si tú analizas una sociedad que toma café desde ese entonces y no tienen cáncer todos, pues ese estudio vale más, son miles de años y miles de personas, que uno que contradices. O sea, si tu estudio contradice la historia de la humanidad, a ver, el ser humano es cazador-recolector. Si yo hago un estudio y digo que la carne causa cáncer, eso contradice la realidad, que es cazador-recolector. Claro, claro, es como... No, es que antes vivíamos 15 años o 20 años, tampoco es cierto. Ese es un argumento es muy habitual. Sí, pero hay que separar la mortalidad y la morbimortalidad de la mortandad. Claro. Y eso es otro estudio que estoy haciendo, porque hay un chorro de evidencia de seres humanos longevos desde hace miles de años. Aunque el promedio de muertes por infecciones o por microorganismos, pero ya hablando de las enfermedades crónicas, el ser humano sí ha sido siempre mucho más longevo de lo que nos han dicho, pero ese sí es tema de otro. Entonces, en cáncer, lo que pasó fue muy sencillo. Trabajé con lo de Hammer y constelaciones familiares, y ahí es en donde realmente vi resultados increíbles. O sea, constelé durante muchos años pacientes con cáncer, constelando el cáncer, y fue una absoluta maravilla los resultados. ¿En qué estadio el cáncer? ¿En qué? Diferentes estadios, sí. Y ahí lo que les puedo decir es que en mi experiencia la causa del cáncer es sistémica familiar. ¿Okay? Entonces todo lo que aprendí a partir de los trabajos con cáncer los aplico en terapia, contestando a tu pregunta, Uri. La gente que hace el sistema de alimentación UNANI, el primer curso es el paso a paso, que es el básico, hablamos de agua, electrolitos y todo eso. Cuerpo vegetal. Terminando ese, nos vamos al cuerpo del yo. Y ese es el paso a paso intermedio. Y trabajamos la parte individual. Primero trabajamos con la atención para desarrollar la atención y poderte dar cuenta, porque la terapia lo que hace es darte cuenta. Si te das cuenta, se cura. Si no te das cuenta, se enferma. Eso es en pocas palabras. Trabajamos a nivel individual con las heridas, y trabajamos a nivel sistémico familiar con los temas que sobrepasan de causa sistémica familiar. Entonces te doy herramientas para que trabajes los sentimientos a partir desde tu temperamento, tu configuración de tu temperamento endomórfico, mesomórfico, ectomórfico, colérico, melancólico, flemático, sanguíneo. Esa configuración, eso determina mucho cómo somos y cómo reaccionamos. Eso lo combinamos con las heridas de la infancia en el contexto de la familia, sistémico familiar. Y todas esas son herramientas para darte cuenta. Y aparte de eso, en los casos que ameritan, trabajamos con lo sistémico familiar y constelamos. Hostia, y es parte íntegra de la salud. Entonces, yo digo que las emociones no enferman, pero eso no quiere decir que yo creo que nada más es nutrición. No. Claro. Ese es el primer paso, porque hay que ser ordenados, pero no, o sea, claro que lo sistémico, o sea, la peor enfermedad hoy crónica es el cáncer y tiene una causa sistémica familiar, punto. Sí, esto es como si la casa está hecha un lío y lo está, y dices, no, el problema es que hay que sacar la basura que se ha acumulado. Bueno, sí, es una parte, claro, pero también hay que fregar los platos, claro, limpiar el baño, sí, pintar la pared, sí, y cambiar el parquet. Y después poner un poco de perfume natural, ecológico, sin endocrine disruptors. O sea, pero es eso, ¿no? Son varias cosas, ¿no?